Hola a todos, ¿cómo están? Estamos acá esperando a nuestro Julián de la Mota para comenzar con la jornada de hoy. Aló, muy bienvenidos a todos los que se van sumando. Hoy vamos a estar charlando con el gran dibujante Julián de la Mota. ¡Ay, lo tengo! ¡Qué rapidez, Julián! Maravilloso. Lo voy a saludar primero. Les cuento que vamos a estar hablando de la labor del ilustrador y cómo le fue a él en este proceso de ilustrar este primor que tengo por aquí, que hoy nos va a contar Julián, cómo es el procedimiento de ilustración y cómo fue su proceso de empezar a plantar esta maravilla desde su pensamiento hasta la impresión del soporte papel en esta edición que tenemos acá en manos. Hoy voy a esperar a que Juli se vaya sumando, mientras se van acomodando, pueden ir tomando algo. Bienvenidos, estamos en un miércoles de enero nocturno. A ver, aló Julián, fenomenal. Voy a esperar que mandes la solicitud o voy a ver si te la puedo mandar yo. No sé cómo se hace eso, pero podemos aprender. Ahí va, fenómeno. Ahí la vi. Y la solicitud. Hola a todos, muy bienvenidos. Gracias por estar allí del otro lado en esta jornada de miércoles de ilustración y trabajo con Julián de la Mota a través de la pantalla del Instagram Live. Parece que Juli se está uniendo. ¡Aló, Julián! Estás muy cambiado. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Saúl? Tanto ¿Todo bien? ¿Cómo tiempo. andás? Julián, cambiaste el Mira, retrato. Sos otro Julián. Ahí va. eh, tengo el pelo más corto, ¿no? Súper corto, va bene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo andás vos? Bien, todo bien. Tengo esta belleza Bueno, acá, así que muy mal no puedo estar. Quiero un estás en el dibujo infierno. suyo acá. ¿Cómo? Estás con el infierno, digo. Estoy con ya entré, ya estaba en el infierno, pero ahora estoy más adentro, más en el inframundo del infierno de lo que ya estaba o solía estar, digamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te Sí, trata sí, la yo pandemia, estuve Juli? bastante ahí. Bien, bien. Ahora no está tan brava como antes, ¿no? Está un poco más tranqui y todo, Ujú. pero dentro de todo estuvo bien, no sé, la verdad es que me sirvió para encerrarme a laburar y demás, ¿no? En lo personal, después, bueno, es Mm. un quilombo todo, pero estuvo bien. Entiendo. Sí, ahora por ahí está un poquito más, está empezando a cerrar un poco más todo, ¿no? Aló a todos, muy Sí. bienvenidos. Estamos acá con Julián de la Mota. Juli, ¿qué te parece si vamos arrancando y vamos derecho al infierno de Dante? Yo pensaba este pequeño conversatorio como una iniciación de charla acerca de cómo fue tu labor en esta excusa de plataforma, dispositivo como es el infierno de Dante, cómo fue el proceso de ilustrarla, cómo te llega la propuesta para empezar a ilustrarlo, para empezar a hacerlo, cómo fue la maquetación de la Mm. idea, si ya habías leído El infierno de Dante o la Divina Comedia o la comedia, y qué tal te resultó eso. Aló. Bueno, el proceso, pero bueno, muy de ese palo. Y él dirige una revista Ujú, ujú. en italiano, quería que sea como justamente, no que sea una prosa, sentir la experiencia que se tiene del texto en italiano, que es cantado. Mm. Eh, y no sé si pudiste entrarle, viste, qué sé yo, que realmente es un texto para leer en voz alta. Cuando uno lo lee en voz alta lo Mm. siente mucho más. Entonces, me llega por él, me llega un mail que la querían hacer, que qué sé yo, y que ya la estaba por terminar y que le interesaba que salga ilustrada, como una especie
de capricho, ¿no? O de nada, de tocar un poco una experiencia más, o la experiencia clásica que ha sido ilustrada tantas veces, ¿no? Entonces, volver un poco a eso, a jugar un poco más también desde la imagen. Eh, y me llega el mail, obviamente acepto al toque, y nos embarcamos. Nos embarcamos, la leí en ese momento. Yo la había leído hace tiempo, pero no había tenido una conexión así como súper profunda con el texto, en principio. Es un texto complejo. Eh, y, y bueno, luego de eso, en esta ocasión lo leí más profundamente, lo fui llevando además con ellos, que son expertos, que saben muchísimo y son súper apasionados. Ajá. Y ahí fue cuando me vinculé más de lleno, bien profundo con la cuestión, ¿no? Eh, Entiendo. O sea, ya lo tenían un y poco cerrado y ahí apareció esa idea de claro, ilustrarlo. Ya seguramente venían viendo tu trabajo. Digo, ya sabían lo que vos hacías y esta estética de lo horrendo y lo hermoso que te caracteriza. Se acercaron desde ese lugar, entiendo, ¿no? y hay algo de eso. O sea, ellos tenían una lista de gente con la que laburar. Creo que le pidieron a Eduardo Estupía, el Mm. traductor. Alejandro tenía el vínculo, el contacto de Estupía, le pide que le tire una lista. Entre esas personas estaba yo. Y bueno, fueron viendo el laburo de todos estos y nada, ellos creyeron que era atinado laburar conmigo. Así que sí, que bueno, ahí me conocieron, ellos no tenían idea, no son del mundo de las artes visuales, así que ahí engancharon con mi laburo y dijeron, che, este pibe parece que va para hacer este tipo de laburo, y ahí arrancamos. Entonces, si voy entendiendo bien, te contactaron, te envían un email dándote la propuesta, vos súper chocho, ya habías visto algunas ilustraciones de Doré, por ejemplo, habías visto un poco de el mundillo ilustrado de la comedia de Dante antes y te habían dado Sí, ganas. sí. Me habían dado o sea, nunca pensé que iba a ilustrar la Divina Comedia, no. Yo no era, no sé, hasta ese momento no me había desarrollado como ilustrador tampoco. No había hecho eso de que te dicen, che, necesito esta imagen o cosas así, o vamos a hacer este texto, y nos interesa la imagen. Jamás me había pasado, o sea, fue la primera experiencia además. Y, y sí, obviamente yo estaba súper vinculado con ese imaginario, desde lo visual. O sea, a mí me encanta Doré, me encantan todos esos ilustradores clásicos que han encarado este tipo de proyectos. Y además, la cosa dantesca invade todo el tipo de figuración que cualquiera de nosotros ha consumido, ¿no? Como desde Miguel Ángel, Botticelli, para todos los que vinieron después, están todos, todo el imaginario también infernal o paradisíaco que tenemos en general está muy invadido por Dante, así que eh, naturalmente es algo que nos llega, aunque no lo hayamos leído incluso, ¿no? ¿Y cómo fue? Bueno, la pregunta la has respondido, la segunda pregunta que tenía, que era esto, ¿era tu primera experiencia? Quiero corroborar eso, ilustrando un libro, o sea, trabajando por comisión o por encargo, que quizás es otro mundillo. ¿Qué tal te resultó eso también, no? Y a en este caso estuvo buenísimo, porque ellos son unos capos. Justo, no sé, me tocó laburar con gente muy buena, y fue muy agradable. Además, fue un laburo como pensado en conjunto, ¿viste? Muy de, bueno, yo propongo algo, se entusiasman, me devuelven algo, modifico, pero de manera muy lúdica, ¿viste? Eh, y eso hizo que nada, para mí fue una gran experiencia y súper agradable. Yo le tenía miedo a laburar esto que vos decís, laburar por comisión y demás, porque Ujú. uno estaba pegado a sus maneras, ¿viste? Y de repente te dicen, che, Sí. esto no funca, no me sirve para lo que yo quiero, ¿Y qué tal? y ¿Fue te tan así? cuesta, ¿Hubo obviamente. un feedback difícil o cómo fue ese feedback de vos presentando una maqueta? ¿Cómo es el comienzo de la ilustración de un libro? ¿Qué enviaste al principio? ¿Cómo fue ese primero,
Ese primer acercamiento Y hacia la imaginación de lo que el otro propone respecto a lo que vos querés ilustrar. claro, sí, yo creo que eso es muy en función es muy en función de por qué se acercan, ¿no? En este caso se acercaban un poco aceptando mi imagen, como a partir de lo que yo había propuesto desde mi imaginario. Entonces, Ujú, ya creo que desde ahí arrancamos bien, ¿viste? ujú, Como nos interesa cómo te gusta jugar a vos, entonces ya te sentís con cierta libertad para jugar. ajá, Eh, eh, entonces, no fue áspero el vínculo con ellos. Lo que yo iba cambiando tal vez era porque, no sé, que, que tenga más que ver con lo que proponía el texto. A veces yo ujú, me voy a la mierda y, y hay algo como de, bueno, che, te tenés que ajustar un poquito más a ujú. lo que dice el Entiendo. texto de una manera literal. Estás efectivamente ilustrando. Yo Ujú, me voy a veces por simbolismo, por metáforas y exagero cosas y voy a decir, bueno, está bien, está bueno, pero tranca, bajemos un cambio con esto y respetemos más esto. Pero más allá ajá, de eso, fue todo súper fluido. Además, a mí me pasaba que, no sé, yo estoy muy acostumbrado a tratar con gente visuales, ¿viste? Y de repente tratar con gente de otro palo a la que le propones algo visual y se emocionan mucho. Les parece muy emotiva la situación de ver en imagen algo que ellos estaban sí, pensando, ¿viste? Entonces, sí, eso es súper estimulante para uno también, ¿no? Como que sí. es como muy fuerte. Nosotros estamos muy acostumbrados a relacionarnos con imágenes, pero al que no está tan acostumbrado y de repente ver en imagen algo que le estaba pasando por adentro, lo celebra mucho y para uno no es lo más normal eso, recibir esa emoción del otro lado. Así que el Entiendo. feedback fue Así que hay súper como una emotivo, ¿viste? fue bueno. Eso está Sí. buenísimo. ¿Y cómo? Me interesa especialmente, bueno, todo el proceso de la ilustración de un libro. ¿Qué te resultó quizás frustrante, dificultoso? Ah, ¿cómo fue que desgranaste qué imagen era pertinente? Cómo fue decantando la idea visualmente? ¿Si maquetaste un montón o fue más derecho y fuiste puliendo el mismo dibujo? ¿No? ¿Cómo definiste la técnica? Si ya la venías pensando en grafito o fue a partir de que ellos vieron los grafitos y los dibujos y elegiste de esta manera la técnica. Te están tirando corazones, No. comentarios. Yo no sé si vas leyendo lo que te van poniendo por allí, pero están ahí tirando hermosos comentarios para usted. Qué bueno. Pasa que me distraigo. Te miro para abajo, me distraigo, no te puedo seguir el hilo. Está bien. Yo te veo un poquito, te veo un poco manchado por las entradas y los comentarios. ¿Será posible, Juli? Ah, eso sería espectacular. Sí, genial. Eso es otra cosa. Había mucho mejor tu retrato. Va bien, fenómeno, gracias. Este decantar de la Eh, idea, ¿no? Cómo lo viviste? ¿Qué tal fue? bueno, yo no maqueté mucho, la verdad, o sea, lo fui llevando así como me iba pasando. Fue ¿Pero fuiste de como, a un canto o primero releíste todo el libro y después desglosaste? ¿Fue apareciendo mientras lo ibas leyendo y fuiste apuntalando ideas? sí, hubo varias cosas de esas, o sea, releí todo en principio, después Ujú. obviamente me metí de lleno con el infierno, y después realmente es una obra muy compleja, o sea, es un texto que hay que leerlo mucho Mm, y que cada vez que lo mm. lees es nuevo ese texto, ¿viste? Entonces, Es muy metafórico, lo ¿no? Tenés que leí, como que... sí, se va para muchos lados, a veces hasta eh, no captás por dónde está yendo la acción muchas veces, ¿viste? Y, no sé, a mí me pasaba que por los momentos era laberíntico. Entonces, la lectura sobre el texto y después también mucho la conversación con el editor y el traductor. O sea, la idea era que haya un contacto también con los autores, ¿viste? Con el autor en Ujú. este caso de la traducción, obviamente no con Dante, pero que haya un contagio bueno, Con con Dante Alejandro, también. Alejandro Sí, Croto, ¿cierto? Con Dante exacto, también. sí, sí, exacto. Entonces, fue muy en diálogo también, a ver qué les estaba pasando a ellos
con los cantos, con los textos, en el diálogo con ellos, por dónde estaba pasando también la emoción de ellos y desde ahí también encarar, ¿viste? Como ver qué estaba pasando a nivel de sensaciones, ¿viste? Después, hay algo en torno al tipo de escena, al tipo de espacio, al tipo de figuración, que es una propuesta, por supuesto, totalmente mía, de cómo yo me iba figurando las cosas. Eh, Ujú. pero la verdad es que mucho de la atmósfera general del asunto era muy en diálogo. Mm. Y después, en diálogo también las correcciones, ¿no? Esto de ajustarse a cierto rigor dantesco de qué propone el verso en sí, ¿no? De no irse por las ramas. Eh, pero sí, yo creo que el diálogo fue el aspecto más fuerte para llegar a las imágenes. A partir del diálogo yo decía, che, está pasando por acá, es verdad, esto está buenísimo, qué sé yo. Les proponía un bocetito de tal cosa, después les proponía el boceto de otra cosa. Fuimos entre todos viendo qué escenas específicas nos iban interesando ilustrar, y en función de eso yo empecé a hacer bocetos de todo, y ahí es donde empecé como nada, a que esto empiece a tener un aspecto visual, ¿no? Eh, pero bueno, nada, eso creo que fue eso. Obviamente cuando uno lo dice parece simple, pero fue un proceso importante, No, ¿no? no, no sé si parece simple, ¿eh? No parece nada simple, Sí, tampoco se ve nada simple, en particular tu trabajo, tu bestial trabajo. sí, Yo quería reflexionar un poco o que nos invites a adentrarnos en tu proceso respecto a cómo es la maquetación en cuanto al conjunto, ¿no? Porque quizá ilustrar, se me mm, ocurre pensar, por ahí estoy por un rumbo equivocado, quizá ilustrar o pensarlo de manera individual cada canto hacía que no tenga una unidad, ¿no? Una composición grupal que luego cuando lo veías vos, o cómo es el diálogo inclusive con el diseñador respecto a cómo se compagina ese conjunto o esa orquesta. claro. Bueno, lo del diseñador vino después, todo lo que es diseño, yo tuve bastante Mm, libertad, más o menos sabía el formato por donde iba, pero la verdad es que tampoco uno puede ponerse un corset para laburar, o sea, es como yo tenía que hacer lo que tenía ganas de hacer y después vemos cómo lo encajamos en el libro, ¿no? ajá. Eh, Porque si no ya ahí sí te cerrás demasiado, yo creo que eso no me hubiese funcionado, me hubiese presionado mucho. Eh, en cuanto al maquetado, quiero decir, yo no hice una cosa tan general, ¿viste? No es que yo yo no estuve tanto tiempo dándole capas a la previa de entrarle a las ejecuciones finales. Lo que sí hacía son bocetos particulares de cada cosa, pero no hice Ujú, un maquetado de todo, la verdad. ajá. Hice como llevándolo paso por paso, y tal vez lo que yo hacía con uno me sugería otro, y incluso creo que el libro tiene más de un estilo por eso, porque yo cambié, por cómo empecé, yo fui cambiando mi manera de dibujar en la medida en que lo iba haciendo el texto. Entonces, no respeté tanto una línea así tan fija. Me fui modificando bastante y me fui modificando mucho en diálogo con el traductor también, porque por ejemplo, Mm, yo venía de un tipo de dibujo bien pesado, muy lleno de cosas, muy lleno de elementos, muy lleno de valor, ¿viste? Un plano muy saturado de elementos, ¿no? En general. Y de a ujú, poco también fui leyendo que a ellos les interesaba mucho más un estilo como abocetado, más despojado, con mucha más mm. presencia del blanco, de la hoja. Y yo de a Sí, poco eso también te iba a fui preguntar como justo. entendiendo eso. Sí. Que veía esa naturaleza en los dibujos que algunos estaban mucho más abiertos hacia el espacio blanco y ahí venía mi pregunta del diseño en la confección, de cuánto habías permitido, entre comillas, que aparezca ese blanco, cuánto habías decidido que aparezca ese blanco. Y digo porque hay unos que sí parecen enmarcados como fotografías antiguas o ese típico marco precioso que decís usar de ornamentación o que por ahí aparece una Claro. configuración de un cuerpo, ¿no? Están tirándote Sí, sí. corazones de la mota, los está viendo, tiene una mochila para guardarlos a todos, no le van a entrar. Qué genio. Sí, bueno, pasó eso. O sea, como.
Además, si yo hacía un estilo así tan pesado, tan cerradito, tan diseñado todo el tiempo, Ujú. eh, no terminaba más también. O sea, Pero ¿cómo se realmente articula iba a costar quizá el terminar. texto, ¿no, Juli? ¿Cómo? Perdón que ahí te pisé. Que cómo se Dice. pensaba que quizá, vos decime cómo fue el proceso real, ¿no? Pensé que quizá tenía que ver con cómo se articulaba el texto, cómo entraba Sí, el texto en la configuración de la imagen, ¿no? En la composición de la página, del canto y la ilustración, al estar quizá más claro. cerrada. No sé qué opinas de eso. No sé, ¿a qué te referís con el texto? ¿Te referís a lo visual del texto o te Al, referís a... o no, me haces pensar. Más que nada lo visual de la relación del texto con la ilustración y cómo se articula visualmente, ¿no? El texto y la Sí, aparición de la imagen, que al no tener, o al tener apertura de blanco, quizás es mucho más fácil de concatenarlos, ¿no? Desde el lector, digo, desde el observador como bueno, fui yo, sí. por ejemplo. Creo que sí, que pasa eso que vos decís. Fue pasando también esa cuestión de espacio más abierto, de más presencia de blanco, pero también en función de integrarlo, de que sea también, eh, que admita su condición de ser parte de un texto, ¿no? No que busque ser una ventana de otra cosa o tan escénico como tal vez yo comencé. Eh, Hubo también varias cuestiones que son muy, muy concretas, que el proyecto tenía una limitación de presupuesto que era para pagar cierta Ujú, cantidad de trabajo, ¿no? Entonces, quedamos en que hacíamos cierta cantidad de trabajos con mucho laburo encima, que era como de la premisa en la que se partió, con laburos como muy ujú, de mucha concentración técnica, etcétera. Y ujú, como yo dije, che, pero esto medio que va a ser medio escaso, me parece, porque van a ser pocos laburos. Eh, ujú, Dije, bueno, el resto del laburo, yo puedo hacer varios laburos más, busquemos justamente un estilo más abocetado, ujú. que se integre bien, Entendí. capaz que a las partes de notas y demás. Entonces, y eso yo lo hago por mi cuenta, pero el libro me parece que va a quedar mucho mejor. Y empecé a buscar justamente esta cuestión de hacer dibujos más rápidos, que se los mostraba a ellos, que se entusiasmaban, que después me daban ganas de hacer otro y así, y eso fue generando como una cosa de diálogo muy fuerte desde lo visual, que terminó Ujú. como hizo que tenga muchos más dibujos. Eh, Creo que eso responde también desde un lugar tal vez más concreto, responde a esta cuestión. A la vez nos iban gustando esos dibujos más abocetados, y un poco nos empezó a gustar más esa situación, entonces fuimos abandonando esa cosa tan llena, tan cargada, y los últimos dibujos que son súper ambiciosos, tal vez desde las figuras, desde las torsiones, desde la cantidad de personajes y un montón de cosas, Ujú. son igual, con mucha más presencia de blanco, con mucha más... exactamente, exactamente. Mm. El de la tapa también. Para mí ese que mostraste es el que más me gusta a mí. O sea, creo que ahí es donde se sintetizó muy bien el lugar al que llegamos con esto. Ujú. Re por ahí. Entiendo. Y sí, sí, Por acá eso decís. mismo. Sí, ahí para mí Ajá. está la síntesis viste que hay un ¿Qué lugar desde tamaño donde se tiene esta partió, belleza? eso es 35 por 50. 35 por 35 50, por sí. 50. Sí, sí, sí. Qué laburazo. Las personas no lo pueden mirar. Este es el libro, lo pueden conseguir, es una maravilla, tiene las ilustraciones de Julián de la Mota, es El infierno de Dante, el clásico. ¿Qué tal? ¿Y luego vas a ir por el purgatorio y el paraíso? ¿Has pensado en eso, Juli? ¿O cómo viene? Ajá. Y mirá, eso ya no depende de mí. Si Alejandro tiene ganas de hacerlo, obvio que allí estaremos. Sería un lujo hacerlo, sería un lujo seguir con este proyecto. Ujú. Me encantaría, la verdad que estaría buenísimo, mal. Pero bueno, veremos. Eso es un gran libro, es una belleza infernal, cuac, valga la redundancia de la palabra, Juli. Eh,
Yo quería ver alguno original, pero me has contado que no los tenés con vos, que estarán por ahí, por el mundo, en Mira, algún hogar. tengo algo acá porque muchos ya se fueron, se vendieron, Es una buena pero me cosa. quedaron como algunos abocetados. ¿Qué? Ujú. Que es una buena cosa, Sí, digo. la verdad que sí. Oh, Este, por va ejemplo, bene. Sí, este sí. está vendido, pero todavía ¡No! no fue entregado. Eh, Bien, fenomenal. Estoy yendo ya, terminamos el video, voy a robártelo de las manos. ¿Lo puedes mostrar un poquito más, así lo vemos en detalle? Así vemos la ¿Querés que lo muestre? textura. Sí, por No favor. sé si Así te llega. vemos. Sí, ahí se ve mucho mejor. Este, Pueden ir comentando a ver qué tal, si se escucha bien, si se ve bien. Si tienen preguntas para Julián, este es el momento. Fenomenal, ahí se ve. ¿Qué este papel soy es, yo. Juli? ¿Cómo? ¿Cómo sos vos? Eh, este señor que sale en cámara soy yo. Este es el vivo con Julián del Amor. Fenomenal, se esconde Eh, detrás de los dibujos. Pensé que hablabas de que esto es un autorretrato, pero no creo, o hay algo de un autorretrato ahí escondido. no, no hay autorretrato. Esto es papel Canson. Es un papel Canson A4 Ujú, que tiene un grano relativamente fino, ujú. pero como yo laburo mucho como con manchita, es como que no sale tanto la textura. No sé si se llega a ver la textura del dibujo. Se Es ve, como se ve. mucho mancha, mucho con la goma laburo, entonces y después no sé, cuando le pones línea para generar límites más definidos, etcétera, uso mucho la línea para eso, por ejemplo. Eh, Ujú. Con mancha, y Juli, ¿te bueno, nada, referís a qué? Al tiro grafito. por ejemplo, grafito en polvo, movés con secante, Sí. todo eso. No, lo muevo con los dedos, lo muevo con un papel, con una servilleta, con lo que tenga a mano lo muevo Ujú. y punca, está O sea, bueno. es línea y mancha a Eh, la vez, vas como construyendo desde el valor y la línea todo el tiempo, y arranca más, sí, comienza de un plantado más geométrico o un plantado más orgánico, más de curva. orgánico siempre. Yo geometría uso adentro mío, eso no lo uso, no dibujo con geometría. Es decir, la geometría es algo que está dentro Ujú, mío para resolver espacios, volúmenes, pero no, es el análisis en otros términos. Pero ujú. sí, es todo orgánico siempre. Ya sea con la línea o con la mancha, siempre es orgánico el laburo. Si no, queda duro. Ujú. Sí. Le contesto a Nadia, Nadia, no sé si lo conoces a Juli personalmente, hay un canal que tiene Julián de la Mota donde lo podés ver dibujando. ¿Cómo es tu canal de YouTube, Juli? No sé cómo es, ¡Ey! Debe re ser mal que Julián con de la eso. Mota. Pero Buscá a sí, Julián de la Mota buscame. en YouTube, Sí. nadia.coiro, y lo ves dibujando a Julián de la Mota, y la próxima lo vemos dibujando a Julián se copa, que sería una hermosura también, pues están pidiendo ahí que quieren verte dibujar, pero yo vi tus YouTube que son una maravilla, así que se los súper recomiendo. No tiene el gusto, dice, conocerte acá Nadia. Recuerden que pueden hacer sus Bueno, preguntas para Julián de la Mota respecto al proceso de ilustración, de dibujo. No sé si conocen la obra de Julián. Háganse un paseo por su Instagram, que es una real fantasía onírica que anda por allí publicada. Bien, ¿en qué estábamos hablando del proceso del dibujar? Me parecía lindo hablar esto de la técnica. Me quedaron un par de preguntas de ilustrar un libro, como una pregunta clave, creo, que es con respecto a los tiempos. En esto de la comisión, mm, ¿no? Por un lado está el deseo versus el deseo. Esto que decías que hubo un feedback tremendo y una ida y vuelta de un imaginario bastante parecido y que ellos se asombraban frente a la concreción de esa idea de parte de tu mano y tu dibujo. Y luego respecto a los tiempos de entrega, ¿cómo te llevaste con eso? Que quizás otro arista a contemplar para un pintor o un dibujante que quizá, no sé si es tu caso, no esté tan acostumbrado a trabajar por comisión, ¿cierto? claro, sí, sí, es mi caso. Yo no estaba acostumbrado a eso. Ujú, Eh, Y bueno, a mí me da mucho miedo siempre eso, la verdad. O sea, es algo que me da, sí. El tema de las entregas y cosas así, laburar bajo presión, ujú, en un punto te obliga, te repones, pero la pasás bastante mal y siempre te imaginas
que va a salir mal y 20.000 cosas, volvés a esta vida de entregas medio facultativa, pero después se te pasa y sale todo relativamente bien. Ujú. Eh, pero bueno, en este caso la verdad que no hubo tanto unos tiempos súper pautados. Cada tanto decíamos, queremos que, Alejandro y Lucas, que es el editor, Ujú. queremos que salga más o menos por esta fecha, qué sé yo, pero O sea, si no ¿cuánto llegábamos exacto, tiempo? ¿Cuánto fue la masa este para que se tuvimos, leude ese libro, digamos, de comienzo a fin, desde que vos ingresaste a la cancha? y Un año. un año, sí, un año, hasta que le encontramos la vuelta, lo que queríamos, todo, un año más o menos. Ujú. Después se postergó la publicación por la cuarentena, pero ya lo teníamos hecho hace bastante, y después, bueno, los tiempos que son los tiempos de edición, los tiempos de imprenta, todas esas cosas bueno, que ya no me corresponden tanto, Ujú. pero más o menos un año, bueno, sí, sí, la verdad que sí. Y Eh, hay un prototipo que recibiste de, che, esto va a ser lo que se va a publicar de manera más masiva. ¿Cómo fue ese momento cuando recibís la impresión de tus ilustraciones y lo ves concatenado con el texto? y yo recibí algunos videos porque no nos podíamos reunir ni nada. Claro. Eh, Estuve acompañando el proceso de edición igual, o Ujú. sea, el estudio que terminó editando todo son amigos míos, así que estuve muy presente también en eso, aunque la verdad es que no creo yo que tenga demasiado para aportar en ese aspecto, pero la verdad es que estuve con cierta presencia y ya sabía más o menos por dónde iba, Ujú. y sabíamos más o menos cómo nos gustaba que estén puestos los laburos, así que me lo imaginaba. Ujú. Eh, pero, pero nada, no sé, no sé. Sí, la verdad que cuando lo tuve en la mano, que yo lo que tuve fue la versión final, una vez que salió, Ajá. estuvo buenísimo, salió, o sea, tanto tiempo Sí. laburando que Te abriste un tremendo que champagne ese tener esa, día. re, y además, qué Después de sé un yo, año de nunca me había trabajo. pasado. Ujú. Sí, sí. Y nunca viste tu laburo todo en un libro, ¿viste? Es como, eso es re nuevo, es raro, no, no sé, fue algo súper nuevo para mí que nada, que está genial. La verdad que está genial porque no pasa que yo estoy acostumbrado más a hacer muestras y otro tipo de dinámicas. No tenés esa satisfacción de tener un objeto con vos, eh, o me parece que a veces también a través de los libros y de los objetos hay otra circulación y otro feedback y hay otra manera también de comunicarse con el otro que cuando son exhibiciones, muestras, etcétera, suceden cosas excelentes, pero de otras características. Por eso yo no estaba acostumbrado a esto y me encantó. Ujú. Sí, A ver, y esto que vos me decías de el tiempo de un año, corregime, ¿eh? Cuando se te sí. propone hacer el libro, ¿a vos ya te dicen la fecha estipulada de finalización? O van por capítulo o por cántico, digamos, fecha de entrega? O sea, la fecha de entrega final para la ilustración de todo el libro, el año, digo, de realización que finalmente fue el que demoró, ¿no? O el que llevó. Yo creo que no es algo tan rígido, o sea, es algo como, las fechas sí pueden ser más o menos, esperamos en este tiempo, Ujú. pero no sé, en mi caso, yo creo que también al yo no tener tampoco, no tenía un portfolio de ilustrador y qué sé yo, me llamás más que nada como un artista visual para que ilustre, ¿viste? Eh, Ujú. no se dio esa cosa rígida que creo que sí tiene la ilustración en otros campos que son tal Ujú. vez más duros, si se quiere, como puede ser el publicitario o, o para cosas más de industria, ¿no? Este caso fue algo más como, bueno, vamos charlando, vamos moviendo energía, vamos viendo qué nos pasa, y entonces las fechas se iban moviendo más o menos buscando llegar a algo, pero cuando pasaba algo, bueno, la emoción hacía o que olvidemos ciertas formalidades, ¿no? Como, entonces, Buenísimo. Ujú. creo que Está genial. fue con cierta libertad, sí, sí, la verdad que sí, eso estuvo genial, mal. Fenomenal. No sé si me quedó algo pendiente.
antes de que pasemos a otro pequeño bloque, tengo alguna pregunta que me han dejado por el privado para hacerle llegar, va a ser hacia el final de nuestro pequeño conversatorio. ¿Querías mostrarnos alguno de los prints que tenés por allí? Les comento además que Juli tiene prints de las ilustraciones del infierno de Dante que pueden... ¿Cómo? Me ¿Qué? olvidé los prints. Me Ay, olvidé no los te puedo prints. creer, de la bota. ¿Cuán lejos están los prints de usted ahora en este momento? No, si me das un minuto estoy de nuevo. Pero claro, mientras voy leyendo y saludando, claro, claro, lo esperamos Dale, acá, ahí sentados, nos vengo. tomamos un Aguanten. vinito. Claro que sí, lo esperamos. Les comento a todos que Ahí estamos vengo. hablando, dale, con Julián de la Mota, les muestro el libro, lo pueden conseguir, le escriben a Julián por privado o me escriben a mí, les envío el email de la editorial y quien se los pueda hacer llegar. Julián de la Mota también tiene prints, los originales están vendidos en alguna casa que iremos a robar. Pueden arrojar sus preguntas para Juli, escribirlas por allí que se las hacemos respecto al procedimiento, respecto a su disciplina o su frecuencia regular para dibujar, o lo que gusten o deseen que creen que sea útil. También cuéntenme qué tal la logística y la técnica, si se escucha bien. No, me parecía que al comienzo se escuchaba un poquito mal. Ahí va, lo rebusco, puso a nadie. Estoy leyendo los comentarios del principio. Hola Valeria, ¿cómo le está? Claro que sí, es una gran bestia del dibujo Julián de la Mota. Le voy leyendo por aquí, bienvenidos a todos, un placerazo. Estamos hablando de el ilustrador, la relación con la comisión respecto al dibujo y la pintura y cómo fue su experiencia en esta ilustración del infierno de Dante, que les voy a hacer un pequeño recorrido a ver si es que puedo. Ustedes me dirán si más o menos se ve por ahí. Tiqui, 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 tiqui. Hay muchas ilustraciones que me estoy perdiendo. Por acá, por ejemplo. Yo algunas me fui marcando por aquí para que vayan chusmeando. Ahí va, ahí está Julián. Acá está Julián de la Mota. Fenomenal. Ahí estamos. Queremos ver los prints, viejo. Mirá, ahí halagaron a la entrevistadora. Oh, wow, my God. Bueno, muchas gracias, Nadia. Un placerazo. Es muy fácil entrevistar a este muchacho. Ahí está, este es A ver. un print. Wow, va bene. La Es pipetúa grande, es... ¿viste? Sí, sí, me encanta el formato, Juli. ¿Se puede ver un poquito más de cerca? A ver, detener un minuto en ese hermoso caos infernal de cuerpos que se van devorando. Algunos veo cadáveres por todos lados. A ver, ese enrejado. Ese también es de grafito. ¿Ese cómo comenzó, por ejemplo? ¿Más bien de la construcción de la línea o partiste de un valor medio más oscuro? Me da como Ese dudas. fue, ese fue con línea. Ujú. Muy desde lo muchas veces que yo soy medio como cero, cero académico, porque voy muchas veces de lo particular a lo general. O sea, eh, hago todo lo contrario a lo que hay que hacer y empiezo a dibujar un cuerpo y otro cuerpo que se eslabona, y otro cuerpo que se agarra de ahí, pero todo lo voy viendo con una lupa, Ujú, digo, no entre comillas, sino metafóricamente, ujú. y se va generando algo. Y recién ahí empiezo a ponerle más cosas y a verlo más amplio y demás, ¿no? Decís que vas como escalando la información, o sea, que plantaste una parte y luego vas yendo hacia arriba o hacia abajo o raleando hacia los ¿Cómo, cómo, laterales cómo? y no pensás en el conjunto tanto. Me refería si vos te referías a el comienzo de lo particular y la cuando proyectabas la unidad o si esto ibas por partecitas como escalando la información. Mm, entiendo, entiendo. Se está trabando un poco, ahí Sí, un poquito, se pero trabó un poquito. veníamos fenomenal. El comienzo, ¿vos me escuchás bien o me escuchás trabada? Muestra un print. Saludos, Juli. Ahí va bene. ¿Los tamaños corresponden a los tamaños de los originales, de los prints? Este sí, este es 35-50. Ajá, fenomenal. ¿Y qué calidad Eh, tiene el print? ¿Qué tipo de papel es? ¿Es parecido al original? Babosa de los originales, es, ¿no? Se renota. este papel es Epson Enhanced, creo que se llama. O sea, está Ujú. muy bueno, es como un papel aterciopelado. Mm, eh, mm, Muy lindo. No tiene casi textura, es más liso, creo, un poco más liso que lo que puedo usar yo. ujú. Eh, pero, pero es muy lindo.
y es de mucha calidad, como que se ve, como que sale muy fiel al dibujo, la verdad, está muy bueno. Ujú. Estos son dibujitos míos Se que ve tipo muy hice bien. print, que Se estos ve muy bien. este por ejemplo sí es de la Divina Comedia, me salió muy bien, sí. Ajá, sí, es uno de los primeros, ¿o no? O el primero. Este está en el texto. Sí, ¿no es uno de los primeros? ¿Eh? Se me escucha trabada, ¿no? ¿Me escuchás trabada, Juli? Si era uno de los primeros, me parece que es uno de los primeros, lo estoy hojeando. Sí, Claro, sí, que te no soy escucho tan... trabada. Ah, maldita sea. Todos me escuchan trabada a mí, es un tema de conexión mía, es un tema de ambos, pueden chatearnos por allí. Está buenísimo que les vaya mostrando. Juli, ¿nos contarías? Voy a hablar lento por si se robotiza mi voz. Ok. ¿Cómo es el proceso de tu trabajo A ver, diario? sí. ¿La frecuencia regular de tu dibujo? Oh. ¿Cómo es mi proceso de dibujo diario? Ujú. Sí, eso mismo. ¡Buah! Sí. Eh, yo en general dibujo a la mañana, me despierto, a la mañana escribo, Ujú, puedo llegar a leer algo, ujú, pero escribo mucho, escribo mucho. ajá, Escribo eh, cosas personales, reflexiones, etcétera. ujú. Y cuando estoy como más concentrado en el día, capaz que ahí arranco a dibujar. Y le meto mucho tiempo. Muchas horas, a veces todo el día. Si estoy con un Sí. laburo de esas características, estoy todo el día dibujando, todo el día. Eh, Ujú. y, y es eso, la verdad que todos los días es lo mismo. Después a mí me gusta hacer otras cosas, ¿sabes? Me gusta hacer deporte, jugar al tenis, como corto para ir a jugar al tenis, cosas así. O, Ajá. o ahora me hice una huerta, no sé. Como que voy cortando con distintas ¿Cómo? cosas ¿Te hiciste una y huerta? Entiendo. O ¿qué? sea, generalmente estás de lunes a lunes dibujando. Cuando te pones con un proyecto quizá un poco más ambicioso, te haces una sentada larga y haces algunos cortes más deportísticos, deportivos, de tenis, por ejemplo. Perfecto, de claro oscuro. Te dicen, ese me da miedito. Acá se escucha bien. ¿Qué sé yo? Parece que se escucha bien, ¿eh? Ustedes nos cantan si se traba demasiado y vemos qué oportunidades hay de... Porque yo te escucho re robótica. Yo te escucho bien. Sí, cada tanto. Ah, maldita sea. ¿Todos me Estoy como escuchan cambiando el robótica por lugar. allí? Mm. No, me parece Ustedes que me... los chicos no te escuchan robótica. Bien. Pero hay un problemón. A ver, vamos a esperar un ratito. Tiran corazones, corazones, corazones. Ahí Yo podría dejaste de estar sacarlos. robótica, ¿eh? Ah, bien. Fenómeno, fenómeno. No quiero estar robótica. No quiero. Podría Ok, hablar un poco más lento por si se corta, que no sea tan abrupto. ok, No sé qué opinan. Por allí, ¿me estás ok. escuchando bien? Yo creo Sí, ¿me que escuchas ahora te bien? voy a escuchar bien. Sí. Fenómeno. Hablamos entonces de tu enorme disciplina, dibujo diario, lunes a lunes. Sí, 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 sí. Todos los días. A menos que haga otra cosa, como, o sea, tengo vida social, pero sí, a mí me gusta darle todos los días, me encanta. Me gusta despertarme temprano, además, o sea, ese Ujú. tipo de disciplina me gusta, o sea, y me hace sentir como mucho más enfocado y demás. O sea, Así que arrancás sí, el día sí, sí, laburo dibujando. siempre. Hermoso, hermoso. Y Juli, Mm. quería que me cuentes, hablando lento, se escucha perfecto, Babene, qué grandioso que se escucha bien porque no tenemos muchas soluciones posibles. No podemos robarle wifi a ningún vecino. Me interesaba mucho esto de la disciplina regular. Si querés contarnos un poquito, yo estoy recordando hace poco reescuché una entrevista que te hicieron en Percibiendo Realidades y vos hablabas de Mm. que no habías tenido, corregime siempre, una suerte de mentor o alguien que vos le puedas llamar
maestro. ¿Con quién crees entonces, o con qué libros, o qué autores, o qué referencias crees que evocan tu trabajo? Y si podrías nombrarnos algunos de ellos para ir quizá a visitar tu trabajo desde esa óptica. Eh, ¿Cómo, con qué libro? O sea, ¿a No, quién vi yo? sí, sí. Si no tenés, digamos, Ok, si no hay, por lo que vos contaste, si no estaba la presencia de algunos maestros, quizá tan claros, ¿quién hmm, crees o qué crees o qué situación que puede ser fuera del ámbito de la pintura inclusive te llevó hacia la pintura, hacia el taller o te introdujo en el taller? ¿Y qué crees que te motivó y te organizó de esa manera con esa fervorosidad que te caracteriza para dibujar, por ejemplo, ¿no? hmm. Eh, bueno, a mí me gusta mucho lo clásico, o sea, siempre me emocionó, me pasa por ahí, o sea, me gusta la gente que labura la forma, o sea, ese tipo de cosas. O sea, me pasa mucho por la emoción de la figura, ¿viste? Y en ese sentido hay una tradición enorme que es muy conocida. Yo creo que a mí me pasó mucho con el Renacimiento, en su momento siendo adolescente, ¿viste? Como venía dibujando y demás, pero más lo que es popular, las cosas que uno ve de chico y demás. Y de repente ver esas, las corporalidades del Renacimiento, las formas de representar, no sé, el cuerpo, el espacio, la tela, muchas de esas cosas, que es lo que en realidad buscan, ¿no? Ser emotivas, emocionantes y demás. Todo eso es lo que a mí me prendió mucho en esto, como, viste, empezar a pensar cómo hace esta gente para dibujar eso. Y nada, engancharme mucho. Además, a mí lo que me pasa también es que tal vez me doy ese tiempo mucho de microscopio, entonces me pongo mucho a practicar, me pongo a probar y hacer, viste, como mucho ese tiempo de soledad, de quedarme dibujando solo y, y de probar algo muy chiquito por mucho tiempo, por ejemplo, de hacer algo muy pequeño, no tener un estudio metódico en general, pero hacer algo pequeño y estar mucho tiempo, hasta años haciendo cosas, solo una cosa muchas veces. Me ha pasado eso. Eh, y bueno, y engancharme, no sé, estudiando eso, Miguel Ángel, Da Vinci, viendo cómo hacían la línea, los bocetos de esos tipos, a mí siempre me generaron mucha maravilla. Y me pasó mucho por ahí la emoción. Y desde ahí le seguí la pista. Después descubrís 20.000 cosas más, como los siglos que le siguen a ese, pero son todos depositarios de esos tipos, ¿no? Y obviamente con sus aportes y de alguna manera este, logrando cada vez una cosa más específica, más fina, un montón de cosas, pero toda esa tradición para mí es una locura. O sea, toda la tradición occidental de dibujo y pintura es increíble y creo que eso es lo que a mí me motiva, o me ha motivado, Y en el de donde comienzo era seguí más la pista. copiarlos, ese de seguir la pista me gusta. Era más copiarlos al comienzo, digo. Yo pensaba que a mí lo que me pasaba es que como eran, como obviamente de mucha ignorancia, no entendía bien qué era lo que pasaba con esa gente, y yo pensaba que ellos lo inventaban eso, o sea, pensaba que ellos no lo copiaban, que ellos no tenían modelos para hacer eso, que eran como que se lo habían aprendido, y yo lo hacía de esa manera, porque creía que lo habían hecho de esa manera, entonces Ah, no es que los copiaba, sino que lo miraba y después lo emulaba, como que ujú, yo solo, sin mirarlo, quería lograr esa emoción que me habían transmitido cuando lo vi. Y ujú. me pasaba muchas horas haciendo algo que no es para nada recomendable, que es estar como tratando de emular un dibujo de un cuerpo muy difícil y nada, y así como que poniéndote en esa dificultad tan incómoda, iba aprendiendo, qué sé yo, iba aprendiendo en ese ida y vuelta en diálogo con eso, pero no los copiaba, no, nunca los he copiado. A mí lo que pasaba también que en la secundaria me aburría mucho, no era buen alumno, entonces me ponía mucho a dibujar y a probar las sombras, ¿viste? Y a ver cómo mejoraba la línea, pero sin ponerle estas categorías. Por ejemplo, que yo diga línea a la línea,
lo digo hace poco. Antes Ujú, era, no sé, eso que me gustó y vi cómo lo hizo otro y quiero hacer eso. No había nombres. Ahora veo que conozco un montón de gente que labura de esto y demás. ujú, Es que hay 20.000 categorías para cada cosa, pero ujú. eso para mí nunca fue así. Entiendo. Era más de la memoria, ejercitabas la memoria de la Exacto. emulación de esa línea, ¿no? Ahora, podemos Sí, quizás que, revocar esta idea de que no es tan recomendable. Si no, y no yo creo estarías que tan depende. preso. Ahí Sí, pero es un escuché. camino medio difícil. Es un camino medio engorroso. Yo no sé si es muy práctico. Puede Ujú, ser recomendable, pero depende en qué ande tu vida, qué sé yo. ujú, Yo no sé por qué, pero creo que me parece que hay formas más prácticas de hacer las cosas. Sí, cualquiera de estos caminos que en donde son engorrosos y no justamente no muy prácticos, siempre vas a encontrar algo muy propio, eso es verdad. ujú, Pero, pero bueno, si de tiempos modernos hablamos, no ganas mucho tiempo haciendo todo eso. ujú. Entiendo. Decís que No. hay suerte de atajos para todo esto, Yo creo que sí, para ir a investigar. profes como vos, por ejemplo, es un gran atajo. ¿No? Quiero decir, el empantanarse con esos problemas de ir resolviéndolo hace que después tengas una cantidad de práctica, pero sí entiendo que el deseo tiene que acompañar todo ese trayecto, quizá de frustración, que es bien difícil, ¿no? Como Sí, la esa. verdad es que sí. Ujú, Pero creo que eso nos pasa a todos. Que agarremos el camino que agarremos, nos vamos a frustrar, la vamos a pasar mal en un momento, después nos vamos a reinventar, intentarlo otra vez. ujú, Depende de la fuerza de la llama que tengas, ¿no? ujú. Pero me parece que sí, que eso nos pasa a todos. Eso es así. Entiendo, va bene. Julián, tengo siendo las 23:53, qué rápido que se ha pasado el tiempo. Tengo una pregunta que hizo una muchacha, creo, voy a ver si digo bien su nombre, a Muriel. Muriel me dejó una pregunta, la tengo que leer, es muy interesante. Tus obras, Ok. ¿cómo la paso a leer? Vos decime si se comprende la lectura o si se te sigue cortando como un robot. Tus obras, ¿cómo las representás? Desde la profundidad del claroscuro, las formas de los cuerpos eróticos, de una gran riqueza simbólica. ¿Cuál es el disparador para las escenas religiosas y lo surreal? Preguntaza. Eh, re compleja. Está buenísima. El disparador, digamos, ¿cuál es el disparador de las escenas? ¿Cómo combinás lo religioso y lo surreal? Y cómo generás la profundidad del claroscuro, entiendo, para representar de esa manera tan erótica y con esa riqueza simbólica. Eso preguntó Muriel. Yo creo que tiene que ver con eso, con que es un poco la pregunta también, ¿no? Y no lo digo mal, pero es un guiso, es ponerte a hacer algo y que empiecen a pasar cosas, o sea, y de repente le encontrás sentido cuando lo hiciste 50 veces, Ujú, pero uno lo hace siguiéndole el rastro al deseo, a algo que simplemente se sigue alimentando y seguís encontrando profundidad en lo que haces. eh, pero no hay una estrategia, realmente no hay una estrategia. A mí me pasaba esto, que en ese ir haciendo cuerpos de memoria, emulando atmósferas, me iba encontrando con una profundidad que era algo más de índole inconsciente, ¿viste? Algo que te lo encontrás adentro tuyo, no sabías que existe y te ujú, sorprende y en esa sorpresa seguís y de repente ahí en esas figuras que vienen muy de la historia del arte, bueno, aparece ese peso de lo oscuro, de lo religioso, de lo erótico. La tradición ujú, occidental está toda cargada de todo eso. Este, ujú, y bueno, y yo soy, nada, a mí me interesa eso, visualmente me motiva eso, entonces aparece todo eso de ujú. lo que está lleno la pintura occidental. Entiendo, entiendo. Lo vas afilando como un lápiz, ¿no? Vas entrando en el dibujo, en ese misterio quizá a develar, y empieza a aparecer lo que vos ya estabas buscando Aparece. de alguna manera, decís. ¿Algo así? Sí. Sí, en realidad le seguís el rastro a tu entusiasmo, ¿viste? Como Ujú, donde te entusiasma seguís, o sea, donde te calienta vas, o sea, es un poco eso. ujú. Acá te dicen, tirá alguna punta que por acá andamos empantanados. Si querés,
dar recomendaciones para el muchacho Santiago Flores. Muy bienvenido a la sala, aunque ya lo vi entrar hace rato. Se nota que el fluir es tu don, dicen acá. Hermoso, hermoso comentario. Gracias. Y con Inteligencia Santiago no puedo. compositiva. Muchas gracias. Eh, no, Santiago es un capo, es un gran pintor. Ajá, Y bueno, yo por ejemplo de Santi aprendí eso también, de este chico Santiago Flores. ajá. Son estos tipos que sienten mucho, ¿viste? A mí me gusta mucho esa cosa del sentir en torno. Ujú, Después uno intelectualiza cuando habla, pero en ujú, la práctica es el sentir. Y ahí es como que pasa todo. Después uno es lo suficientemente lúcido desde el bocho para captar todo lo que pasó o no, pero en la práctica del juego, en la práctica plástica, ahí ujú, pasa de todo. O sea, justo yo laburo configuración y se presta a que florezcan símbolos también, ¿no? ujú, O discursos, pero yo creo que en el fluir plástico está el universo realmente. Eh, ujú, y me parece que es conectar con eso, que eso te conecta con naturaleza, te conecta con 20.000 cosas. ujú. Tengo, respondí a la pregunta de Muriel. ¿Quiere agregar algo más a esa flor de pregunta? Igual por allí arrojaron se contesta sola la pregunta. Es cierto que hay una contestación implícita en esa pregunta de dos piezas. Claro, Tenía, es un análisis. eso sí, es un comentario abierto, ¿no? Muy buena pregunta. Muriel, que la ha enviado por privado. Les comento a todos que ya estamos cerrando este video, que le agradecemos enormemente a Julián de la Mota. No se olviden de seguirlo. ¿Cómo pueden hacer para conseguir su ejemplar? Tienen que escribir, yo sé que está en muchas librerías el libro, por supuesto, Ujú. pero me parece que la manera más práctica hoy en día es escribir a la editorial audiceaeditora@gmail.com. Ujú. Es lo mejor porque ahí te combinás envío Hacer el revés. Sí, gmail.com. Capaz que, perfecto. no sé si este video queda posteado y lo Sí, podemos queda poner. Sí. grabado. Queda grabado. Ahí Sí, lo está. podemos escribir totalmente para que pidan su ejemplar. Y también están a la venta los prints, ¿cierto? Sí. Están los Que prints que todas me las pueden decir a mí. ilustraciones del, Todo. todas las ilustraciones del libro están a la venta, los prints. Sí, Ajá. ¿Cuántas son sí, las sí. ilustraciones? Y son creo que 29 algo así. Ajá, ok. Sí, Fenómeno, bocha. fenómeno. Me quedan un Sí. montón de preguntas. Lo que pasa es que las preguntas que se me están ocurriendo son de larga contestación. Voy a hacer una pregunta Otro que me día. parece que puede ser. Sí. ¿Cómo? Otro día hacemos otro. Bueno, la dejo Pero picando para preguntá, otro día. preguntá. ¿Pregunto o no pregunto? Me parece que puede Sí, ser sí, útil para el que esté preguntá, por favor. escuchando del otro lado, que mi pregunta era en relación a... Fuiste al IUNA, ¿cierto? Sí. Al IUNA. En relación al estudio en la Universidad Nacional de las Artes, en el IUNA, ¿qué Sí. recordás de tu paso en el IUNA? ¿Qué beneficios, o si recomendás el estudio en una universidad como el IUNA, y qué tal fue tu experiencia allí? Sería como una pregunta que me ha quedado pendiente que te quería hacer para las personas que estén escuchando, que quizás le pueda llegar a ser útil tu respuesta. Sí. Bueno, yo creo que eso depende del perfil de cada uno, de cómo se forma, de qué le queda cómodo, cómodo entre comillas para formarse, de por dónde le está pasando a uno. Siempre para mí es una cuestión de por dónde me pasa a mí, por dónde te pasa a vos. Siempre es por dónde te pasa y cómo sentís eso que estás transitando. Ujú, Para mí el IUNA tiene muchas virtudes, o sea, a mí me hizo muy bien cursar en el IUNA, aprendí un montón de cosas, o sea, estudié historia, estudié cultura, estudié cosas estéticas, una apertura muy buena desde ese lugar. Después también los debates sobre el proyecto creativo, sobre el proyecto de obra, ujú, aprender a tomar conciencia de por dónde está yendo por dónde está como yendo tu camino en cuanto a la obra, también mismo por los desacuerdos que puedas tener. Creo que todo lo que uno tenga la inteligencia luego para aprovechar sirve muchísimo.
Yo sí recomiendo estudiar en universidad, la verdad. Me parece que ayuda muchísimo, se aprende un montón, Ujú, te vinculás con otra manera de saber. Después, después no sé si la formación universitaria es lo mejor a nivel taller, eso yo no sé si es lo mejor. ujú, Eh, a nivel tal vez de esto que hago yo específicamente, que tiene que ver mucho con el oficio, muy de mucho tiempo, de estar y estar y estar, ¿no? No sé si ujú, la universidad te va a dar eso, ujú, pero sí te va a dar una concepción de las imágenes que no es para nada despreciable, una capacidad de investigar, de mirar, de entender qué está pasando en muchos discursos visuales que en otros lugares no se adquieren. No sé si ujú, es el mejor lugar para la carga de taller, ujú. pero de todas maneras, en eso, que no sé si tiene tanta carga de taller, es de todos modos un lugar muy valioso también en esos términos, ¿eh? No, no creo Ujú, que no lo sea. Después creo que en relación a esto que hago yo específicamente, si a la gente le interesa, me parece que hay talleres en donde se da muy bien este tipo de cosas, ¿no? Gente que enseña muy bien, o sea, que sabe mucho del oficio, que se está formando constantemente en torno al oficio, a la manualidad específica de esto. Y eso también, en ujú. cuanto a lo formativo, que está buenísimo que se muevan por esos lugares, las personas que justamente se quieren eh, experimentar más con esto, ¿no? Entiendo, perfecto. Mm, Bueno, sí. tenía esa pregunta, tenemos un montón más, pero eso lo vamos a dejar para el próximo y también le vamos a dejar con las ganas a la persona que quería verte dibujando. Igual le recuerdo a esa persona que está el YouTube de Julián de la Mota, que aunque él no se acuerda de ser Julián de la Mota, que lo pones ahí en YouTube y salta, les mandamos. Juli, ¿quiere decir algo más? ¿Alguna recomendación, algún saludo, algún comentario antes de cerrar nuestro vivo? Mi enorme Eh, agradecimiento por no, acompañarme en esta no, noche. no, te quería agradecer a vos, por supuesto. Gracias por la charla, me gustó un montón. De veras, viste que yo soy medio tímido también y estas cosas me cuestan, pero estuvo buenísima. A mí se me pasó Y muy nada, rápido, se me pasó muy rápido, te sí, a mí agradezco. también. Súper Ya son fluida, las dos. posta, me encantó. Bueno, muchas Así gracias. que nada, muy gracias, Algo, me encantó. Muy bueno, me encantó. No, gracias a vos, un placerazo, gracias por Bueno, compartirnos tu trabajo y no hay mucho más que decir. A todos ustedes les recomiendo que tengan su bello original y cuando lo vean a De la Mota le piden un dibujito precioso para que coloque por aquí. Les mando un abrazo a todos. Chao Julián, un placerazo. Nos vemos pronto en algún otro vivo. Adiós. Chau, chau. Gracias abrazo por eso, grande. corazón. Chao, chao. Chau, chau. Queda guardado. Adiós. Bien. Chao, chao.